Claro que sí, bienvenidos. FM en línea nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Transmitiendo desde el defectuoso Azcapotzalco. Comenzamos. Estamos de vuelta con otro episodio. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Artur? Muy buena pregunta. Vamos a hablar de una serie mítica de los 90s, Hey Arnold. Ok, ok. ¿De qué quieres empezar a hablar de A. Arnold? Bueno, quería mencionar que fue una serie, no sé si recuerdas, a finales de los 90s, inicios de los 2000s. La pasaban en Canal 5 y era una serie pues como muy particular. Era un chavito y como todos los problemas de su barrio. Sí me acuerdo, y de hecho me acuerdo que casi todos los capítulos eran como un episodio como de su vida, o centrado como en algún amigo o en algún personaje que estaba como que alrededor de él. Y me acuerdo que habían cosas como medio bizarras, ¿no? En casi todos los capítulos. Era como una serie. Alguna vez escuché decir que es como de realismo mágico, Sí, como con iconografía que no es directamente o literalmente o lo que te enseñan, sino que se presta como que a la a la interpretación, ¿no? fantasía y sí, había como, tú decías, eran todos como personajes muy excéntricos, ¿no? Uno muy alto, uno muy chaparro, uno muy delgado, uno con una nariz Todo prominente. súper exagerado, ¿no? Exagerados, Todo súper exactamente. exagerado. Y tenía como una vibra, una vibe como de jazz Como con urbano. Hop, algo ahí como... Me recuerda un poco como a Doug, yo soy Doug. Ah, Los soniditos de fondo, pero nada más que ¿no? Duke era como más blanco, ¿no? Bueno, No, no no, sé no, cómo me decirlo, refiero pero el tono de el tipo cool y de repente fondo. Había como esta onda de chuletas. chuletas, como de jazz, percusiones, silencios, pausas. De hecho, ahora que lo pienso, Ujú. Duke y A. Y Arnold, Arnold, ahorita que lo mencionas, sí, sí se parecen, nada más que Duke sí te decían específica o claramente que él se imaginaba las cosas. Y exacto. en A. Arnold Estaba soñando en pareciera, su mente. pareciera que lo ves como desde su perspectiva, porque hay muchas cosas que no hacen como sentido de la realidad dentro del capítulo, ¿no? Hacía ciertas cosas Arnold y de repente decían, oye Arnold, y era el Como el despertador, despertador. oye Arnold, oye. Oye Arnold, 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 oye Arnold. Y resulta, como dices, era una fantasía, ¿no? No estaba. Y de repente habían como cosas, tú dijiste realismo mágico, creo que lo que tenía lo fantástico de lo cotidiano. Era un barrio en una ciudad, todo muy urbano, pero sí tenía como cosas fantasiosas de abrir una puerta y era un personaje como muy chiquito, todo encerrado, y luego otra y era todo enorme, flacucho, alto, y era eso, ¿no? O sea, no hacer una ciudad toda igual, sino con muchos matices. De hecho, ahora que lo pienso, es como si, no sé si te acuerdas alguna vez de la caricatura del mundo de Bobby, de lo que imaginaba Ujú, Bobby exacto. como ya llevado a la visión, como ya del prepuber, porque Bobby era muy chiquito Muy y chiquito. justo tenía mucha imaginación y todo Sí, lo como... exageraba, pero con ella Arnold es como, yo creo, como que desde su punto de vista, cómo veía todo el mundo, porque todo es como muy exagerado, con tintes de realidad, pero que dices, es que esto no No, podría no estar podría estar pasando, ¿no? pasando, claro. Sí, 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 sí. todo era fantasioso y era como un pequeñito Nueva York con dotes de otras ciudades que De hecho, ten... ¿dicen alguna vez la ciudad? No, ¿verdad? Yo creo que era como una ciudad fantástica Como integrando Springfield. como es más urbana que Springfield. De vez en cuando había episodios que se perdían en las afueras de la ciudad, Ajá. pero era pues una cuadrícula. Tenían una vecindad, el A que todo es edificio como de donde barrio, ¿no? rentaban, y de repente pasaban, digo, así como para mencionar, a la tienda comercial, a la escuela, a visitar a la casa de un amigo, pero te imaginabas como una cuadrícula, una ciudad, o sea, muy urbano, y me acuerdo que estaba muy relacionado con que él vivía con sus abuelos, que eran los que le rentaban a otros. Sí, de hecho, me acuerdo que, o sea, como que en varios capítulos
dan a entender como que los inquilinos son como parte de la familia de Arnold, ¿no? O él los... Que a la hora de la comida o la cena, Siempre, y todos se juntan. juntan en un como momento muy como íntimo, ¿no? O sea, Sí, como que de sí, que sí, todos sí. cuentan qué hicieron en el Del día. día. Inclusive entiendo que hay, o bueno, no entiendo, más bien me acuerdo que hay capítulos en donde el final del capítulo es justo que ya están así como que En la en la cena, cena y están como platicando cómo platicando estuvo el algo día. así. Cómo se resolvió el problema, ¿no? Ah, De la... exacto, exacto, Sí, sí, exacto, sí. exacto. Y bueno, aparte de los inquilinos me acuerdo que como de tres o cuatro que son el asiático, El que el señor señor Hyun, Hyun, el había uno como judío, que es era bien Oscar, flojo, que era muy flojo, que junto nunca con trabajaba, con su su esposa. esposa, o novia, o no sé qué era. Un chaparrito que siempre estaba queriendo demoler todo, que trabajaba como en Como en construcción construcción o algo con así, ladrillos, sí. que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Y... ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que me falta uno, Se pero... llamaba Ernie, ¿no? El constructor. Creo que sí. Creo No, que la sí. verdad no me acuerdo. Y creo que me falta uno, ¿no? Bueno, había uno que nunca veíamos, que solo veía desde su ojillo. Ah, sí Incluso es en las cierto. cenas Sí es mandaba un cierto, sí robot es con una cierto. cámara y nunca estaba. Y también algo que me acuerdo ahorita con lo que mencionabas de los vecinos, es que a veces en los episodios mandaban a Arnold a cobrar la renta. Como el señor Barriga, en el, guardadas las proporciones, porque, Había un pues capítulo manda al que... nieto a cobrar por la creo que renta. hay un capítulo en Ajá. donde va a cobrar y creo que nadie paga, pero como Nadie que paga. todos por diferentes Al cosas, ¿no? si mal no recuerdo, es la primera temporada, como para presentarte a todos los personajes. Ah, Ajá. pues oye Arnold, ve a cobrarle la renta. Todos te cuentan su historia y por qué no pueden pagar. Nadie le Nadie paga, paga. pero te introduce al señor Hyun, a Ernie, a Oscar, que está peleando con la esposa y que nunca tiene trabajo, al que nunca vemos, que no me acuerdo su Y nombre. falta uno, ¿no? Según yo. Bueno, Es, esos son los que más salen en... bueno, y los que acordamos que tienen su capítulo. Exacto, exacto. En la como pensión. ¿Es como una pensión o Pues es un como un edificio. edificio? Y por eso tomo lo de Nueva York, que es como muy vertical. La relación es más de vecindad y todo, pero es un edificio. Cuando entran al portón, y no sé si recuerdas, Arnold vive en la azotea. Ajá, es lo que te iba a decir. Él Tiene vive en el último piso, un ¿no? penthouse porque tiene cristal y muy bonito y todo. Como domo y no Pero sé es qué un tanto, ¿no? ático. O sea, de hecho sube y pues, tiene que... Al final del pasillo, al final hasta arriba, ahí tiene su cuarto, ¿no? Sí. Sí, que de hecho se la pasa viendo mucho a las nubes, ¿no? En muchos Como capítulos. todo fantasioso que está en su mente, todo soñando y todo. Muy bonito Sí, su cuarto, muy, así muy como bonito. un poco como Doug, digo, me acuerdo eso como muy cool. O sea, algún vecino lo ves así como valiendo madre y Doug su despertador, su colección de discos, todo cristal para ver al cielo. La Sí. cama que se hace sofá o bueno, se pliega y se oculta, todo muy De hecho, me acordó, nice. no sé si te acuerdas alguna vez del de Guía para la vida de Bart Simpson, que ¿El había libro? del libro, había un libro que decía como la habitación de ensueño y tiene un buen de cosas que Sí, tiene ella ajá, Arnold, ándale, ándale, sí. ¿no? Como el sueño del chavito soltero, ¿no? Sí. En una ciudad, o sea, todo muy, muy urbano. Y bueno, de los personajes que aparte de Arnold y su familia, bueno, vive con sus abuelos, que su abuelo es como muy sabio, como el patriarca de ahí de donde está él, y la abuela que con que siempre está Está como chiflada. que en otro... Los dos como figuras de consejo y de sabiduría, pero sí, me acuerdo, el abuelo siempre está arreglando su coche y la abuela siempre está como saliendo Te digo que a... según yo está como hablando de cosas de guerra o Sí, como cosas pero y así. que sale a hacer karate o sale Ajá. a yoga o a meditar Es o... como Ajá. además como muy física, ¿no? Como de Sí, deportes y de sí, sí, estar sí. haciendo cosas. Y al principio no te lo dicen, pero pues no hay papás, ¿no? Son Ajá. los abuelos los que cuidan de él. Y ya después hablaremos de por qué te va explicando. Y de los personajes me acuerdo de su amigo que es Gerald. Pues son básicamente los compañeros de la escuela de él, ¿no? Hay unos que son compañeros y hay unos Sí. que sí son amigos, ¿no? O sea, por ejemplo, Gerald sí es un amigo, amigo, amigo. Sí, pero digo, el punto en común generalmente Ah, es sí, la el escuela. edificio donde viven y la escuela, ¿no? Ajá, que es Gerald, Su amigo, su amigo Harold, que es el Harold, bully. el medio torpe, con un dientote. Ajá, que de hecho hay otra chava
que se parece a él, es que es como su si hicieran una contraparte, fusión, pero en mujer. que es esta Gran Patty, ¿no? Gran Patty. Gran Patty. Sí, la bully, mujer. Ajá. Es Harold. Que de con hecho, peluca. según yo, no es bully, pero la hacen bully. Porque como que un poco, solamente... un poco como Harold. O sea, ya que Ah, sí. empieza a ver su Sí, historia, pues no tiene atención, los papás medio ahí lo dejan y pues así se hace bully, ¿no? Está Sid, que es un Sid, narizonzote con una gorra para atrás. que es como pobre o Es algo como así, ¿no? pobre y pues es como yo digo, es el comodín con otras historias. Está Stinky, que es uno altísimo, 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 así como como sureño, que siempre está comiendo no sé qué. Eugene, que es el Eugene, que siempre tiene mala suerte. El mala que suerte, siempre que, le pasa todo. que se cae, el que se rompe el brazo. Está Helga, Helga, es la mujer que está enamorada de él. Secretamente. En secreto. Secretamente. Está su amiga, la amiga de Helga se llama Phoebe, que es como asiática, así nerd, muy aplicada. Está Rhonda, que es la chavita rica fashion de la escuela. Hay una personaje que llega en un capítulo como del campo que le gusta a Arnold. A todos los chavos en realidad. Ay, señor, ¿cómo ven? Sí. Que es como pelirroja Como o algo así, ¿no? ricitos Como de oro, tipo pero, Ginger. pero pelirroja. Igual del como Y así sureña, como ¿no? con mandilcito, toda mona. También hay... Bueno, está el cartero, un señor de color que siempre está con Ah, gallinas. sí, es cierto, que tiene como lentes, ¿no? Sí, pero que siempre trae unas gallinas y le van a decir, deja mis gallinas. ¿Quién otro hay? ¿Qué otro? Ah, bueno, hay un personaje que siempre aparece en un chiste recurrente con Helga cuando está haciendo sus monólogos declarando su amor a Arnold, que solo está ella, y está detrás, y es ay, no me acuerdo cómo se llama, que le dice, cállate. ¿Slinky? Ni me acuerdo cómo se llama, pero le dice, cállate, siempre le acaban no sé pegando, qué, ¿no? y le No pega manches. y le rompe los lentes. Claro. Hi, Branny. ¿Quién más? Está hay un maestro que es como bonachón, así medio pelón, que es como muy buena onda y trata es de como ayudar muy a los hippie, ¿no? Como estudiantes. medio Ajá, hippie exacto. son, ¿no? Bueno, hay muchos incidentales, pero esencialmente creo que esos que mencionamos. Y los Son de los cada principales. capítulo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personajes muy buenos de capítulos centrándonos ya en de lo que va. Sí. Como el capítulo del chico del pórtico, que yo creo que es como de los más icónicos ¿no? de Arnold, que es un chico que no sé por qué tiene como una versión como pareciera como tipo agorafobia o algo así. Tiene miedo a dejar las cosas y si mal no recuerdo que al final te dicen como que fue abandonado, entonces está en su pórtico, no Y no deja el sale de pórtico, ahí. pero no deja que nadie se acerque y como que a todos los que pasan les echa mierda. Y ve que ves de mi pórtico, aléjate. ¿No? Y Arnold como que lo quiere ayudar y se da cuenta que hay algo tiene chueco y trata Y de... le ayuda a Bueno, como- lo obliga, es como terapia de shock. Sáquenlo del pórtico para... que realmente le sirve, pero para cosas más negativas, ¿no? Porque Sí, al al final final- igual sigue molestando a la gente, pero ya Sí, desde sí, afuera. sigue molestando a la gente. Le dice, gracias Arnold, me ayudaste. Ahora puedo molestarlos Molestar. fuera del pórtico para que dejen mi pórtico. Y al rato dejaré mi pórtico y luego regreso a mi pórtico. Sí. Es un gran episodio. También, por ejemplo, El Hombre Pájaro. El que Hombre es de Pájaro. los mejores episodios, creo yo. Que en la azotea de un edificio hay un señor que tiene sus jaulas y cuida palomas, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Y trae como si fuera piloto aviador. Y E igual, está o sea, medio- como que casi no habla con la gente porque como que le cuesta confiar en la gente, Sí, como- no tiene como como estas antisocial, habilidades sociales. pero te das cuenta que es porque le hicieron daño y prefiere... Y al final del tratar a los capítulo palomas. justo se cumple que le rompen Le destruyen donde están las las jaulas de sus jaulas. pájaros y demás. Y entonces al final se va Harold volando, ¿no? y Stinky creo que le destruyen, ¿no? Ajá. Muy buen Con Sid. episodio con Sid. ¿Qué otro episodio te acuerdas? Me acuerdo mucho un episodio que está tiene una molestia Helga y cree que es una enfermedad así que agarró que la va a matar y se empotra en una cámara y entonces le habla a Phoebe, le dice es que me voy a morir y leen en un libro mononucleosis y es mortal y entonces como que trata de ser amable. Pero sí tiene mononucleosis, ¿no? Al final resulta que no, pero se vuelve amable con todos
y como que le va a decir al final, trata incluso con Arnold de ser más amable y todo, y al final como que ya está a punto de, porque sabemos que tiene un, ¿cómo se dice? Oculta sus sentimientos por Arnold, y al final está a punto de decirle, y llega Phoebe y le dice, no es mononuclear, y entonces le dice, pues quería decirte que eres buena persona, Arnold, y le dice, tú también, Helga, y se va, y dice al final, ¡Ah! Me tocó la mano, y no voy a morir, y entonces ya, es un gran episodio porque todos los episodios vemos que Helga en su closet tiene tiene un un tótem, altar. un Un altar altar de chicles, ¿no? con la forma de Arnold. la cabeza de balón de Arnold. Y como con fotos o algo así, ¿no? O sea, Sí, es sí, como sí, algo muy elaborado. está creepy. y- Sí, sí, sí. Sí, pero bastante en creepy. público le tira mierda, o sea, de hecho, Sí, lo humilla, inicia lo todo, molesta. en la presentación es, quítate cabeza de balón, siempre lo está fastidiando. Sí. Y sí, sí. en realidad por dentro, pues, como dicen, del odio al amor hay Un solo paso. Un solo paso. Es Sí. un muy buen episodio. De hecho, ahorita me acordé, ahorita que dijiste de Helga y Arnold, hay uno que creo que donde están concursando en un... Una del semana. deletreo, un concurso de deletreo. Un concurso de letreo, sí, cierto. Que al final, que el papá de Helga le paga a Arnold, creo, Para que para pierda. que pierda. Pero él dice, no pienso perder o algo así. Y entonces se entera Helga y lejos de seguir compitiendo con Arnold, más bien se deja como Pierde a vencer. propósito. Ajá. Justo porque Y- siempre se ve que tiene issues con el papá. Siempre, Helga. no solo con el papá, sino, bueno, siempre Con se ha su visto- familia, en general. Y siempre se ha visto como que su hermana es perfecta. Y Ah, ella sí, es la oveja ella vive negra, a la sombra, A la sombra. ¿no? de la Entonces hermana. cuando se entera dice, ay, la no va a ser mamá mejor creo que usa narcóticos o es alcohólica o algo así. tranquilizantes, ¿no? Y analgésicos, como que siempre está. Y el papá es como que solo el negocio y así. Sí, los papás de Helga, una fichita a los dos. Y por eso Helga es como es Helga. Que justo ahí está, no sé si es como parte del mensaje que, o sea, Arnold que no tiene papás, pero como que tiene buenas figuras paternas, que son sus abuelos. Y Helga que sí tiene papás, Ay, pero que la figura paterna no cumple como que la función de protección. No lo hacen como lo de- mejor posible y creo que de los mejores episodios de eso es uno que se llama, creo, Semana o Día de los Padres, que hacen unos concursos que tienes que ir con tus papás y en lo que están haciendo una prueba de aventarse como balones o huevos, dice el papá de Helga, no vamos a perder con el niño huérfano. Y es la primera vez que en toda la serie como que sientes el madrazo de, no tiene de que papás. no tiene papás. Ajá. Y lo escuchan los abuelos y como que hay esta incomodidad y como que Arnold dice, ay, pues creo que no quiero acabar las pruebas, ¿no? Y pues ves como que en la psique de Arnold está pensando en sus papás, pero se da cuenta que pues los abuelos son los que pues, lo han procurado todo y al final participan y le ganan a los Pataki. Ya ni me acuerdo que En la prueba, pero creo es que al como fin- de al- día de campo o algo así. Pues o es sea, una ¿no? semana de pruebas así muy... ¿Uno de saco? muy ¿Algo de gringas. saco o Al algo así, final, no? si mal no recuerdo, terminan en lo del saco y les ganan. Sí, sí, ya Pero me acuerdo. acuerdo que a la mitad del episodio dice eso y es como cuando rayan el disco y todo el mundo se queda en silencio y hasta Helga le dice, oye, lo siento, que no sé qué. Dice, ay, olvídalo, Helga. Y dice, bueno, pues no lo voy a hacer fácil, cabeza de balón. Pero se da cuenta que no manches, le dijo el papá. Sí, el como que vivo, lo más, como un poco humillante y... Humillante para Arnold, ¿no? Ajá, pero al final te das cuenta, bueno, pues los abuelos son sus papás. Sí. Y bueno, o sea, hay un buen de capítulos centrados en los personajes, Son, ¿no? sí, creo que 5 temporadas, sí son bastantes episodios. Es que, pues, por lo menos hay uno de cada personaje. El de Geralt cuando vende relojes. Ese El de es un gran episodio. Harold cuando quiere con Big Patty. Ajá, cuando hacen su bar mitzvah. Cuando hace su bar mitzvah. Cuando rescata un gato y es de una Ah, señora sí, y mandan a la policía a que está en un Que edificio hasta le abandonado pone con nombre, ¿no? Como bigotes o bigotes, algo así. sí. Sí. Sí, un episodio por cada personaje. Más los de la, digamos, trama del contexto de Arnold. Cuando salva a la tortuga. Cuando traen unos disfraces de fruta y los confunden con unos rateros y les dan un dinero. Que es el primer que es capítulo. el piloto. Sí, o sea, y está, la verdad está muy buena la serie Muy como buena. tal, tanto los dibujos, animación y mensaje, Y creo que la música, y ¿no? la música, justo lo que Incluso iba a decir. el final es, si buscas en YouTube, es muy popular la canción Stomp,
que es jazz así más como improvisado. Justo porque tiene esa estética toda la, Sí, toda la serie. Es, o sea que sí hace como sentido lo que ves como con lo que escuchas, ¿no? Ujú. Mucho, mucho. Mucho, mucho. ¿Qué más? ¿Qué más puedes decir de esa serie? Pues que es de esas series que puedes tener una lectura muy distinta de chico por los chistes y el ritmo, pero luego ya de adulto Cuando dices, creces, ¿no? ay, hablaba de temas bien serios, muy Sí, serios, sí, como que el mensaje lo reinterpretas, ¿no? como el vecino, el señor Han, que pierde a su hija en una guerra como en Corea o en Japón, o que los papás te platica un día en un diario que se perdieron en acción porque eran muy En la aventureros en jungla la o algo jungla, así, ¿no? Ajá. o sea, cosas ya más serias, que al principio, jijiji, jajaja, a otro hay que terminar la historia, y ya de adulto dices, mira, sí tenía como cosa más fuerte. El del Bar Mitzvah, que no quería como madurar, Harold, ¿no? Harold. Y no me acuerdo exactamente en qué capítulo, que trata como creo que Arnold de ayudar a Harold y se da cuenta que pues nadie está en su casa y pues, o sea, por eso O es sea que como es, su ambiente lo ajá, es hace ser propicio a que seas un bully, pero no como es él se mala hace. persona. Ujú. O Stinky que viven como en una casa con pocos recursos, Como en un tráiler, ¿no? Según yo. Stinky, según yo, vive en un en un tráiler. trailer. El que vive en una casa como desordenada y así Es es Sid, Sid, ¿no? tienes razón. Y hay un personaje que es un poco como incidental, que es un niño en la escuela que es súper rico. No me acuerdo cómo se llama. Ah, de hecho que se Viene hace de amigo camisa de azul, Sid que es ese en amigo un de Sid. capítulo. Y es una mansión. Y ves igual los contrastes. O un capítulo que Ronda es pobre. De hecho, si te fijas, bueno, creo yo como que los capítulos de Arnold hablan mucho de contrastes, ¿no? O sea, Pues como creo, de... creo que lo que decimos que es como un mini universo multicultural. Y los voy a contrastar. El que tiene dinero, el que es americano, el que vino de otro lugar a Estados Unidos, el que le va bien, el que no trabaja, el que sí trabaja El que mucho, es el que migrante. es De hecho, hay migrante, varios migrantes y hay de primera ascendentes, generación, justo, de segunda hay ascendentes generación. de familias ya migrantes y justo lo hace como muy multicultural, tanto en etnias, en como razas Razas. y en como contexto, bueno, sí, como contexto histórico, pero como genealógico, ¿no? Sí, 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 sí. Te digo, es como un matiz, pero o sea, siempre pensé un microuniverso. En una vecindad, los anexos, la escuela, y no ves dos personajes iguales. ¿Qué serán? 8 metros que tenga el edificio de pasillo. Pues no hay como dos, o sea, los abuelos, que son pareja y se parecen hasta en el trazo y todo, Ujú. pero no nadie, Arnold, que es su nieto y no se parece en nada. Sí. O sea, es como contraste, es lo que decías. Bueno, y para cerrar, ¿qué podemos decir ya como conclusión de esta serie? Pues vayan a ver a YouTube, porque están muchos episodios, están muchos clips. Me parece que está en streaming en Apple TV. No sé si en Apple, pero en Paramount, En, porque pa- en Paramount. tiene todo lo de Nickelodeon. Tienen Y todo lo bueno, de como Nickelodeon. tal la serie fue hecha en Nickelodeon, que es como ironía, ¿no? Digo, con Ahorita, todo lo que sabemos multicultural y sí, de la polémica de Nickelodeon lo y que tener pasó con una Nickelodeon. muy buena serie Y que justo está enfocada a jóvenes y también a grandes, pero con un que mensaje no tiene realmente bueno, ¿no? es como no tiene ninguna referencia sexual de nada, ella Arnold en casi todo. O Ujú. sea, habla del amor, sí, pero no hay nada, ni siquiera bailarín, no hay un episodio que vayan lo más oscuro son los rateros, ¿no? Ujú. Sí, como tal las violencias no son como que llevadas a la cuestión sexual o de género o algo así, Nada. sino como que todo es más bien la violencia hacia el infante, tanto en golpe de Sus realidad, circunstancias, ¿no? tanto en golpe de realidad como justo en los ambientes disfuncionales o tóxicos que puede haber alrededor de la infancia, ¿no? Y pues sí, vayan a verla y coméntenos cuál es su capítulo favorito, ¿no? ¿Qué les pareció? Si les gustó o no ¿Cuál les es el gustó. mejor chiste que crean de la serie? Tiene Porque muy buenos tiene muy chistes. buenos chistes. ¿Y qué más? Busquen los playlists. Hay muchos playlists
música que se hace ahora, lo-fi, pero con la temática de Arnold, jazz y algunos como pues no clips, sino como shorts de música de A. Arnold usada en otras cosas. Búsquenlos, Ahora están muy no, buenos. de eso sí no lo... O Como el toman de los episodios. Simpson Vaporwave, Ajá. pero... O algunos que toman un microclip del episodio con jazz y lo ponen. Búsquenlos, están muy buenos. Y pues con eso nos despedimos. Pásenla chido y síganos viendo. Bye. Bye.